Muy buenas, gente del mundo. En este video vamos a hablar sobre la Echeveria secunda. Es una crásula que crece en forma de roseta, con tonalidades verdes azuladas con un tonos grisáceos. En exposición al sol, las orillas se le puede ver cómo tornan un color rojizo, principalmente en las hojas que se encuentran en la parte de abajo de la misma planta. Es una planta originaria de México, principalmente del centro, lo que serían los estados de Puebla, Estado de México, Toluca. La forma de reproducción de esta planta es principalmente por hijuelos. Ahí podemos ver uno chiquitito, no sé si se logre ver. Ese es un hijuelo directamente desde la planta madre, pero también podemos hacerlo mediante esquejes o por hoja. Yo personalmente me cuesta mucho hacerlo por hoja, debido a que sus hojas son muy frágiles y a la hora de quitárselas del tallo, también podemos lastimar a la madre. Una de las cosas que también tenemos que considerar al comprar estas plantas o simplemente al obtenerlas es que son muy propensas a que se contagien de plagas como la cochinilla, porque justamente de entre sus hojas, principalmente en el centro, es donde se esconde muy bien la cochinilla y se siente cómoda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso nos lleva a los riegos. Los riegos principalmente que sea en esta zona, en la zona de la tierra, porque si vamos a regar en la misma planta, el agua se va a quedar estancada en el centro, lo que nos puede proporcionar condiciones perfectas para hongos o a las mismas plagas como la misma cochinilla. Una de las mejores cosas de esta planta es que principalmente, sobre todo en la naturaleza, crecen así en forma de grupos. Y de hecho yo creo que es de la principal, cuando alguien dice Echeveria en general, es de la principal a la que se nos viene en la mente. Podrá ser considerada común, simple a comparación de otras, pero simplemente es muy bonita la planta, y principalmente si está sin grupo. Como podemos ver, también crece en forma más bien tiene estas raíces aéreas. Quiere decir que a esta le hace falta el cambio de maceta. Y la verdad es que sí, yo la planté pues cuando todo este tallo pues no estaba. Toda la planta estaba justamente en este nivel. Y en cuestión de diámetro, yo creo que sí, como a la mitad estaba. Lo mismo me pasó con esta. Estaba a la mitad, si no es que un poco más pequeña. Y como podemos ver, aquí ya tiene raíces aéreas. Cabe decir que otra forma de que se reproduzcan estas plantas, aparte de esquejes, hijuelos y por medio de las hojas, es por flores. Tristemente ahorita yo no tengo un ejemplar con flor, pero sus flores son como la mayoría de las echeverias y suculentas, que es en forma de campanita, con estos colores lila tirándole más bien a salmón. También cabe decir que hay que tener mucho cuidado cuando tengan flores, porque las flores son un gran atractor de las plagas. Entonces la misma flor se empieza a llenar de plaga. Entonces por eso es que muchas veces se les cortan las flores, tanto para evitar las plagas, e incluso la misma flor, bueno, el tallo floral puede deformar un poco a la suculenta. Otra cosa es que este esquejito, este hijuelo, si enfoca, ahí está, es el primero que me sale. ¿Por qué digo el primero? Porque todas estas más otras que ahorita no tengo tan fácil de acceso, más porque están en arreglos o se están componiendo porque les dio mucho el sol, pero todas estas, a excepción de esta, me las regalaron. Entonces todas son de tallo, tienen su propio tallo. Ese tiene su tallo, su tallito. Esta también tiene su tallo. No tengo ninguna que sea un hijuelo más que ese chiquitito. Que sí, más que ese chico. Entonces, cuando empiezan a tener hijuelos, lo que sí les puedo decir es que se empiezan a crecer así, todos juntos. Lo ideal, y que voy a hacer en unos días, o si no es que hoy,
es empezar a sacar a esta y ponerla en su maceta individual, a esta igual que ya está quedando más grande que las otras, y eso va a dejar espacio para que ese pequeño hijuelo crezca. Hay que considerar lo siguiente: los hijuelos, ya sea de esta forma o que nosotros lo hagamos por medio de la hoja, hay que tener mucho cuidado con el sol, porque al ser tan pequeños se va a empezar a quemar y va a morir. Entonces, miren, si yo quitar estas dos plantas, no le va a afectar. Ah, miren, ahí vienen otros hijuelos. No le va a afectar a estos porque su propia madre, que sería, yo supongo que sí es esta, porque es la más cercana. Su propia madre lo va a proteger del sol. Conforme vaya creciendo, va a adaptarse mejor al sol y va a tener menos probabilidades de quemaduras. Y hablando de las quemaduras, como podemos ver, pues aquí hay una. Y es porque les digo, a mí me las regalaron. Es que la señora no las quería, porque me parece que se va a cambiar de casa o yo qué sé. Pero sí estaban un poquito, les faltaba el sol. Entonces al hacer el cambio, por mucho que uno vaya climatizando de unas pocas horas al sol un día, al siguiente no, por mucho que vaya haciendo eso, la planta siempre se va a quemar un poco. Pero honestamente no es tanto problema, porque al final la hoja tarde o temprano se va a caer y van a pasar a recobrar vida las demás hojas. Estas lo mismo, me las regalaron, y pues si las comparamos, independientemente de las hojas quemadas, si las comparamos por el color, se nota luego que no estaban tanto al sol, porque sus orillas de la hoja, como puedes ver, no están rojizas como esta. Los riegos, como había mencionado anteriormente, de preferencia sobre la tierra y no sobre la planta, pero con la frecuencia en que deberíamos regar debería ser normalmente una vez cada 4 o 5 días. Pero yo siempre digo, tanto las plantas como el tiempo atmosférico siempre nos va a estar hablando. Entonces, todo depende cómo esté. Por ejemplo, yo vivo en una zona que es húmeda. Regularmente mi ciudad tiene un 50% de humedad para arriba. Y eso es muy importante, sobre todo para las plagas y para evitar que no se pudran las suculentas. O sea, a pesar de tener esta humedad en mi ciudad, miren lo bonitas que están. Entonces, está bien, pero ahora el problema son las lluvias. Mi ciudad también es muy lluviosa. Es por eso que en una semana todos los días puede llover en las tardes, sobre todo en las tardes. Pero la cosa de mi ciudad es que durante todo el resto del día hace calorcito, está el sol y les da el sol directo, lo que ayuda a que se empiece a secar la tierra. Ayer llovió y es por eso que esta tierra, bueno, todas las demás tierras, a excepción de esta maceta que trasplanté hoy en la mañana, está húmeda porque les llovió. Entonces, en estos casos donde si su ciudad es muy húmeda y llueve mucho, lo ideal sería dejarlas una noche o día que llueva, que les llueva, y ya lo siguiente es, cuando empiece a llover, meterlas, protegerlas de la misma lluvia. Y al día siguiente o en la tarde, depende a qué hora llueva, que les dé el sol. Muy importante, si hacen que este método de la lluvia, no que ustedes la riegan, muy importante que al día siguiente, yo lo hago en las mañanas sobre todo, sacudamos la suculenta. Yo les hago así rápido, les sacudo, en este caso porque tienen macetas pequeñas y es fácil manejar, las sacudo o les soplo en medio de sus hojas, acá, para que el agua no se estanque. Es muy importante evitar el agua estancada, tanto en la maceta como en la misma planta. Bueno, les voy a dejar imágenes. Los riegos, como había comentado anteriormente, los hago en la maceta, preferentemente que caiga el agua sobre la maceta y no sobre la planta. Pero con la frecuencia que yo hago, normalmente en un tiempo atmosférico normal o adecuado para ellas, sería una vez a la semana.
Pero yo siempre he dicho, y yo creo que lo voy a empezar a decir en los videos, las plantas y el tiempo atmosférico nos hablan. ¿Qué quiere decir? Una planta que le hace falta agua, las hojas se empiezan a secar. De estar suavecitas, gruesecitas, van a pasar a estar secas, amarillentas, y se van a empezar a caer. Eso quiere decir que nos va a faltar agua. Entonces no se regaría una vez a la semana, se regaría más seguido. Otra cosa del tiempo atmosférico, por ejemplo, mi ciudad es muy húmeda, regularmente está arriba del 50% de humedad. Y en esta época que es junio, bueno, más bien es julio, llueve mucho, prácticamente llueve todos los días, en las tardes. Eso quiere decir que hay mucha humedad, mucha agua, y eso propicia a la aparición de hongos y de plagas. Pero lo que yo hago es dejarlos que se les llueva una vez a la semana, y de ahí taparlos o meter las plantas. ¿Qué pasa? Que en mi ciudad llueve en las tardes principalmente. Ya eso de las 4 se empieza a nublar, más o menos justamente como está ahorita. No se ve mucho el sol, no se ve que haya mucha radiación. Entonces esto también a las plantas les beneficia porque así toman un pequeño descanso. Entonces ya eso de las 5 o 6 ya empieza a llover, y las plantas o les pongo un hule algunas o las meto. Eso quiere decir que los riegos manualmente no va a ser necesario porque yo les dejo llover sobre la lluvia. Pero si ustedes utilizan esta técnica de la lluvia, es muy importante que a la mañana siguiente el agua que está estancada en medio se la quiten. Yo en este caso, como son macetas pequeñas y fáciles de manejar, las sacudo así un poco para que se les caiga, o les hago así para que les caiga, o de plano les soplo para que el agua se caiga y no se quede estancada. Es muy importante que el agua no se estanque, recuerden eso. Tanto en la maceta como en la misma planta es muy importante que no se estanque el agua. Y hablando de la radiación del sol, yo de preferencia dejo que a estas les dé el sol directo desde la mañana. A eso de las 8 de la mañana ya empieza a pegar el sol sobre mis plantas, y de ahí hasta las 12, 1 le es su punto máximo del sol, y también justamente es más o menos cuando el sol son las últimas horas que les empieza a dar de forma directa. De ahí en fuera, gracias a la pared, les hace sombra. Entonces ya toda la mañana tuvieron el sol. Durante la tarde están bajo sombra, pero en un lugar iluminado. Es por eso que tienen estas coloraciones tan bonitas con las orillas rojas, porque tienen la suficiente luz del sol. De ahí en fuera tienen su tiempo de descanso, y luego, en caso de que no les haya llovido, pues les cae el agua. Miren como ahorita ya, bueno, sobre todo en las sombras yo creo que es cuando se nota, cuando pasa una nube, cuando no. Es por eso que a esta hora, pues ya, incluso a esta hora me puedo dar el lujo de estar aquí en el patio, porque empieza a nublarse. Eso sobre esta especie, porque hay suculentas que no soportan muy bien el sol, son más de sombra. También hay que tomar en cuenta de dónde provienen. Como digo, me las regalaron todas estas, excepto esta, y en este caso que las trasplanté apenas ayer, están un poquito mordidas, de que yo creo que un bichito se las comió. Está aquí quemadita, pero ahí en fuera, si notan, pues se encuentran bien. El centro, sobre todo, las hojas de aquí de las orillas se pueden quemar todo lo que quieran, pero el centro es donde nos preocupa, donde no se tiene que empezar a quemar, porque una vez que se queme el centro, la planta va a morir. O sea, es algo garantizado. Y bueno, creo que eso será todo por hoy sobre la Echeveria secunda, sus cuidados. Espero que les haya ayudado. Voy a dar en general así tips, y van a ser muy repetitivos,
Pero yo creo que siempre es importante estar repasando, estar aprendiendo, porque la verdad es que nunca se deja de aprender en la vida. Bueno, hasta la próxima.